Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos ustedes. Les saluda Carlos Eduardo Perea Chávez. En esta oportunidad vamos a desarrollar 5 casos pendientes en el cual nos dan un ejercicio. Los 5 casos son de matemática financiera, son matemática para las finanzas y vamos a dar lectura del caso. Este es un caso en donde nos dicen una persona contrae una deuda por 95.000 unidades monetarias. ¿Sí? Decía soles, yo lo cambié a unidades monetarias a 18% convertible semestralmente que amortizará en 6 pagos semestrales. Y si lo que nos piden es determinar el valor de la cuota, B nos dice elabore el cronograma del plan de pago aplicando el método francés. A este método francés yo mayormente sigo mucho la conducta del doctor Carlos Aliaga Valdés, ¿sí? Me gusta mucho cómo lo teoriza, cómo lo asienta, ¿sí? Entonces trabajo mucho con eso y al método francés, pues oralmente ya no aplico el método francés, sino le llamo cuotas uniformes vencidas con periodos uniformes. De esa manera es como trabajo en la actualidad, ¿no? Muy bien, entonces haciendo ese hincapié también hay que decirles que cuando te dan una tasa de 18% y no te dicen nada, según muchos autores de prestigio, el 18% si no te dicen no quiere decir que sea una tasa efectiva anual. Te tienen que especificar. Algunos dejan simplemente esto y dicen, no, como no te dicen nada es un anual. Sí, totalmente de acuerdo, pero no debería ser así. Entonces voy a sacar mis datos y los datos son todo lo que está colocado con color amarillo. El resto que está en partes blancas es porque se aplicó una fórmula. Y tenemos el préstamo que me dicen que es 95.000, es un dato, pues se lo pinto con color amarillo. La tasa efectiva que me están dando es del 18%. Y lógicamente esa tasa efectiva se supone que es anual. Entonces por eso que pongo acá el periodo de la tasa efectiva es 360 días. Esto me indica que esta tasa es una tasa anual. Y me dicen que el periodo de cuotas, ¿sí? El periodo de cuotas es de 180. ¿Por qué el periodo de cuota? Porque la cuota me dicen, ¿no? Se va a amortizar en 6 pagos semestrales, o sea, el periodo va a ser cada 180 días. O sea, el periodo de cuota a cuota, ¿cierto? De cuota a cuota, de periodo a periodo, va a tener 180 días. Y me dicen que el número de cuotas, ¿cierto? El número de cuotas son de 6. Muy bien. Entonces, tengo que calcular la tasa efectiva que es anual, esa tasa que es anual, lógicamente la tengo que convertir a una tasa efectiva cada 180 días o tasa efectiva semestral, ¿no? Yo lo pongo tasa efectiva de 180 días. ¿Y cómo lo convierto? Es totalmente sencillo. Vamos a aplicar una fórmula y puede ser de la siguiente manera, ¿no? Aplicando la fórmula de conversión, 1 más la tasa que tienes, ¿cierto? 18%, la que te están dando, y lo vamos a elevar a un factor, ¿cierto? A un exponente. Lógicamente le voy a decir, esta es una tasa anual, pero yo quiero la tasa que sea semestral, entonces sería 180 sobre 360, ¿cierto? Muy bien. Entonces cierro paréntesis y le pongo -1. Muchos ponen también 1 sobre 2. Totalmente de acuerdo, porque lógicamente un año tiene un semestre, sería 1 sobre 2. También no hay ningún problema, ¿no? Entonces, esta tasa, si yo lo convierto, es esto. Miren ahí, estamos aplicando lo mismo, ¿no? Estamos aplicando lo mismo. Entonces, hasta ahí ya convertí la tasa. Otra forma de hacerlo, yo suelo aplicar las funciones personalizadas del doctor Carlos Aliaga Valdés y trabajamos, por ejemplo, de la siguiente manera, ¿no? Tasa efectiva 1 se me es más fácil, la tasa que tengo acá. El periodo de la tasa es 360 y la que quiero encontrar es una tasa semestral o de 180 días, ¿no? Y le doy a aceptar, mírenme. Me sale lo mismo, ¿sí? Me sale lo mismo, ¿no? Es bueno siempre tener estas funciones personalizadas, yo las recomiendo porque lógicamente te dan mucha ayuda. Hay más funciones que si puedes revisar videos anteriores, ahí explicamos algunas funciones del doctor Carlos Aliaga Valdés. Entonces me piden determinar el valor de la cuota, pero para eso tengo que convertir la tasa efectiva anual a una tasa efectiva semestral o cada 180 días. Entonces calculo la cuota uniforme. ¿Con qué lo hago? Con la función pago. Si utilizo el Excel lo puedo hacer con la función pago. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar mi función pago. Y lógicamente yo ya lo he trabajado, pero lo voy a trabajar acá para que usted pueda percatar del monto que tiene que salir lo mismo, ¿no? Me piden la tasa. Lógicamente la tasa es cada 180 días, a semestral. Número de periodos es 6 cuotas, ¿cierto?
el valor actual con negativo para que nos arroje un pago, en este caso una cuota positiva, pero recuerde que el Excel siempre te arroja en negativo y en caso tú quieras dar algún examen, ¿no? Obtener un grado, ya sea para cualquier, tienes que tener en cuenta que la cuota sale con negativo porque es una salida de dinero. ¿Sí? El tipo le puedes poner 0 omites porque estamos hablando de cuotas vencidas. Entonces me sale 20.000, ¿cierto? 942.93 unidades monetarias, ¿no? Según lo que figura acá. Acá también te ha trabajado de la misma manera. Entonces, hasta ahí creo que todo está conforme. ¿Sí? Y como ya calculé la cuota, que es la parte A, esta es la respuesta a la A. Lógicamente me pide ahora elabore un cronograma de plan de pago aplicando el método francés, ¿no? Método francés. O método de cuotas uniformes vencidas con periodos uniformes, como lo menciona muy bien el doctor Carlos Aliaga Valdés. Entonces, tenga en cuenta que en el periodo 0, lógicamente usted tiene un saldo, ¿sí? Tiene el préstamo, ¿cierto? Que es de 95.000. Y yo le recomiendo siempre calcular el interés, ¿sí? La cuota me va a salir como comprobación. El interés es igual al saldo, lógicamente, por la tasa efectiva cada 180 días, ¿no? Depende mucho la tasa del periodo, ¿no? Y los periodos son uniformes, pues eso ponemos periodos uniformes cada 180 días. Si fueran fechas, entre fecha y fecha tiene que tener cada 180 días. Entonces fijo la parte de la tasa para que no corra y ya tengo mi interés. Lógicamente ahora tengo que calcular la amortización. Si yo calculo la amortización, ¿qué es lo que haría? Lógicamente esto lo puedo calcular restando la cuota que he calculado, ¿cierto? Y lo voy a fijar esa cuota, menos el primer interés, ¿cierto? El primer interés. Entonces ya tengo ahí, y mi saldo simplemente viene a ser el saldo del periodo anterior, que este saldo es el final, y viene a ser también el saldo inicial del periodo 1, se puede entender también de esa manera, menos la amortización, ¿no? Entonces, como ya tengo todo esto, simplemente le voy a dar doble clic para que se vaya hasta el periodo 6. Y en el periodo 6 justo me da un valor de 0. Si veo el capital, ¿cierto? La cuota capital me sale, o la amortización es de 95.000, lo que es el préstamo. Y los intereses me sale 30.657.65. ¿Y para qué tengo la cuota ahí? Para poder comprobar, ¿no? La cuota es interés más amortización. Entonces, si lo compruebo, en todos me tiene que salir lo mismo. De esa manera corroboro que este caso está bien, ¿no? ¿Qué más puedo deducir? Si lo quiero hacer, en Excel, también lo puedo hacer. Por ejemplo, si yo quiero calcular, pensemos, ¿no? Que quiero calcular el interés, lo puedo hacer. Acá puedo calcular el interés de manera muy sencilla. Miren, podemos poner pago, ¿cierto? Pago int, que es el pago del interés, usando funciones de Excel, y me pide la tasa, si quiere hacerlo de esa manera. Entonces la tasa es la que usted tiene acá, cada 180 días o semestral. El periodo es el que usted va a calcular, ¿cierto? Y es el periodo 1. Número de periodos, ¿cierto? ¿Cuántos números de periodos tiene? Recuerde que usted tiene 6 periodos semestrales. Eso lo vamos a fijar, hay que fijar eso, hay que fijar también la tasa. Antes que continuemos, el periodo quiero que corra y el valor actual también es de 95.000 y lógicamente este periodo lo voy a fijar. En valor futuro no pone nada y inmediatamente pone aceptar, ¿no? Mire, de esa manera usted ya tiene la parte de la... Si usted va bajando, mire, no cambia nada, ¿cierto? No cambió nada y así sucesivamente, mire, ¿no? Hasta el final. Y sigue manteniéndose. La amortización también lo puedo calcular de la misma manera, pago print, y lo puedo trabajar de esta manera, ¿no? A ver, no quiero entrar a... Vamos a hacerlo pago print. Perdón, era pago print. Muy bien, entonces ahí ingresamos inmediatamente al argumento de la función y lógicamente tengo 4 argumentos que tengo que colocarlos sí o sí. La tasa es 8.63, lo fijo, la tasa semestral. El periodo, lógicamente, estoy trabajando en el periodo 1, luego eso quiero que corra, pues no lo voy a fijar. El número de periodos, recuerde que son 6 periodos semestrales, lo voy a fijar. Y también fijo el valor actual. Y el valor actual es de 95.000, ¿cierto? Y lo voy a fijar. Y le doy a aceptar. Ya está, tengo la amortización, arrastro la amortización, inmediatamente todo viene a trabajar. La cuota ya lo tenemos calculada, recuerde usted, ahí está la cuota. El saldo es la diferencia del saldo menos la amortización del periodo 1, ¿no? Y así sucesivamente hasta que llegamos a 0. Entonces ahí hemos trabajado el primer caso,
Sí, hay que tener en cuenta que si esto fuera por fechas, lógicamente la diferencia entre fecha y fecha me tiene que salir cada 180 días, por eso le llamamos periodos uniformes, con cuotas uniformes y lógicamente las cuotas son uniformes y son vencidas. Muy bien, entonces ahora pasamos al caso 2. Sí, en el caso 2 ya lo he trabajado, pero esto es sencillo. Me piden con periodos de gracia, ¿sí? Y lo voy a explicar de la siguiente manera, ¿no? Miren, ¿qué es lo que pasa? Dice, una empresa obtiene un préstamo con una entidad financiera por 10.000. Acá está mi dato 10.000. Para ser cancelado, lógicamente, bueno, esto me lo pasaron así, entonces hay que tener en cuenta que ya no es con punto el sol, no es con puntos, entonces hay que quitarle. Yo de preferencia, sí, lo voy a poner acá unidades monetarias para que así cualquiera que lo mira de cualquier país lo adapte a su moneda. Entonces, 10.000 unidades monetarias para ser cancelado en 12 cuotas, ¿sí? En 12 cuotas con el método de cuotas constantes. Método de cuotas constantes, sí, tenemos método de cuotas constantes, muy bien. Me dice a una tasa efectiva anual del 26.82, pero hay que tener en cuenta que nos dan 3 periodos de gracia total, o sea, no se va a pagar ni amortización ni intereses, ¿no? Eso es lo que te dice el banco. No se paga ni amortización ni intereses, pero vamos a ver qué pasa, miren. Lógicamente, recuerdo, estos son datos. Esto es 26.82 tasa, si acá dice 360, es la tasa efectiva anual. Tenemos el número de periodos, que es lógicamente el número de periodos de la cuota entre cuota y cuota, como es mensual, 12 meses, entonces va a ser cada 30 días. Entonces el número de cuotas son 12, ¿no? Porque me indican 12, ¿sí? Y la tasa, o acá le podemos poner N, ¿sí? Le puedo poner N para, de repente algunos lo trabajan de esa manera. Sí, lo vamos a poner. A ver, vamos a ponerle N. Número de periodos, ¿no? Tasa efectiva de 30 días, porque lógicamente requiero eso para poder calcular los intereses y simplemente voy a convertir, ¿no? Acá ya lo he convertido, en donde ponemos 1 más la tasa del 26.82 elevado a en este caso como es mensual, sería la 30 sobre 360, ¿no? Caso contrario también lo podemos calcular por acá, ¿no? Sería 1 más esa tasa anual, lo voy a elevar, ¿cierto? Lo vamos a elevar. Elevamos en este caso a 30, ¿cierto? Porque lógicamente lo que yo quiero encontrar es una tasa mensual sobre 360 y le resto menos 1. Usted también lo puede hacer 1 sobre 12, no hay ningún problema y le va a salir lo mismo, ¿no? Entonces, esto es la tasa, lógicamente no hay que mutilar los decimales, ¿sí? Me está saliendo una tasa en este caso, del 2%. Vamos a ver acá, vamos a darle un poquito más decimal, ahí está, ¿no? Mire, no es que sea el 2% exacto, lógicamente tienes mucho más decimales. Hay que tener mucho cuidado ahí, ¿eh? No hay que mutilar los decimales, hay que trabajar con todos los decimales. Muy bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lógicamente tengo que calcular una cuota. ¿Por qué? Pero antes de calcular la cuota hay que tener en cuenta lo siguiente. Me dice el importe de pago mensual, o sea, el pago mensual que ya le he calculado, que es 1312, 1300.12 y elaborar el cronograma. Pero si quiero calcular mi cuota hay que tener en cuenta lo siguiente. Voy a armar este cronograma con periodos de gracia y son cuotas vencidas, pero hay que tener en cuenta que tenemos nos están financiando con 10.000. Estos 10.000 nos están financiando, miren, estos 10.000 nos están financiando. Pero ¿qué pasa? No pagas ni intereses, no pagas ni amortizaciones, por lo tanto la cuota es cero. ¿Pero tú crees que el banco te va a dar gratis el dinero? No, el banco ya está que te cobra intereses. Está que capitaliza los intereses. Por ende, si usted se percata, ¿qué hemos hecho acá? Hemos al saldo, ¿cierto? Al saldo del periodo cero, lo que te están prestando en el momento, le restas la amortización. Y como es cero, lógicamente sigue siendo 10.000, ¿cierto? Si tú te queda 10.000, pero ese 10.000 ya ganó intereses, ¿sí? Está que el banco está que gana intereses. Y lógicamente los intereses va a ser en relación a la tasa efectiva, ¿no? Entonces le calculas y los intereses ya viene a ser, en este caso, el saldo para el periodo 1, ¿sí? A ese periodo 1 de gracia, a ese se da 10.199.97. Para el periodo 2, de la misma manera, lógicamente el banco no va a perder su dinero, sino que está ganando esta parte de acá, ¿no? Los intereses. Te se da cuenta al periodo 2, al saldo del periodo 2, que viene a ser el saldo inicial del periodo 2, lo restas la amortización y le sumas los intereses generados, ¿no? A pesar de que acá te dice cero intereses, ¿no? Pero el banco te va a cobrar intereses. Entonces, al periodo 3, de la misma manera que hemos trabajado anteriormente, ¿no?
al saldo le resta la amortización más los intereses generados en ese periodo, ¿no? Y hasta ahí tenemos un saldo de 10.611.99. Entonces, este saldo yo lo voy a sombrear con este color. ¿Por qué lo sombreo, profesor? Porque a partir de acá, esto viene a ser ya el préstamo cargado con intereses, el cual me va a permitir a mí calcular, ¿no? Eso viene a ser mi principal, en otras palabras, para poder calcular mi cuota uniforme, ¿no? Porque hasta ahí no he pagado nada. Si yo sumo intereses más amortización, lógicamente, si usted se percata, me va a salir cero, ¿no? Si es amortización más interés, me va a salir cero, ¿no? Porque no se está pagando nada, así de sencillo. Entonces, pero a partir ya del cuarto periodo, que lógicamente viene a ser mi primer periodo, es de 1300.12 la cuota. ¿Y cómo le estoy calculando? De la siguiente manera, miren. Entonces acá voy a calcular la cuota. La cuota sería 1300, ¿cierto? Punto 2. ¿Y cómo la calculé? De la siguiente manera, ¿no? Si usted se percata, a ver, vamos a poner función pago. Y la función pago siempre me va a pedir una tasa. Y la tasa es la que ya calculé. Convertida me sale 1.99972 mensual. Número de periodos. Recuerde que los periodos fueron 12, ¿cierto? Pero tuviste en este caso 3 periodos de gracia. Entonces yo de preferencia le diría que lo fijen. ¿Sí? Que lo fijen. O simplemente lo puede dejar ahí, pero si ya lo coloca acá la cuota, tendría que fijarlo. Valores actuales, lo puedo poner con negativo, ¿cierto? El valor actual no es 10.000, ojo, recuerde, esto 10.000 ya acumuló intereses y es 10.611.99. Hasta ahí simplemente le da un aceptar y ahí me sale 1.300.12, ¿no? Entonces, de la misma manera se ha trabajado acá, de la misma manera, ¿no? De la misma manera se trabajó acá, si ustedes se dan cuenta, la tasa tienes el número de periodos menos los periodos de gracia y lo que tiene que ver con el principal de valor actual, ¿no? Entonces ahí tengo 1300.12 y lo único que hago es simplemente copiar. ¿Sí? Podemos acá copiar de esta manera, ¿no? Podemos copiarlo, 1300.12, ¿no? Muy bien, 1300. Profesor, ¿y el interés qué es lo que hace? Para calcular el interés simplemente es el saldo, igual ya ahí viene, igual que el ejercicio anterior, el saldo por la tasa de interés. Pero esa tasa de interés hay que fijarla, ¿no? Y ya tengo la tasa de interés. Perdón, el interés. Ahora, si quiero la amortización, simplemente tengo que calcular. Recuerde usted que lo trabajamos en el anterior, sería la cuota menos los intereses que se han generado. Pero esta cuota yo la voy a fijar para que no corra. No quiero que corran los intereses simplemente y hasta ahí ya tengo. ¿Cómo calculé el saldo? Y recuérdese que el saldo ahora sí sería el saldo del periodo 3 menos lo que ha amortizado, ¿cierto? Y miren qué es lo que está pasando. Entonces, a partir de acá es como si empezara, ¿no? Primera cuota, segunda cuota, tercera hasta final, la 9, que lógicamente estaríamos en el periodo 12, ¿no? Más 3 me da 12. Tengo 3 periodos de gracia. Por ende, una vez que obtengo esto, ya puedo trabajarlo de esta manera, doble clic, y simplemente hasta el final me va a dar 0. Si quiero comprobar, lógicamente, tendría las amortizaciones igual que el saldo al periodo 3 final, los intereses y viene todo lo que tiene que ver con la cuota. En este caso lo puedo calcular, ¿no? Calcular mi cuota, a ver, muy bien. No voy a poner la cuota acá. Simplemente voy a generar interés más amortización para ver si todo está bien, ¿no? Para poder comprobar. Y ahí está, ¿no? También lo puedes trabajar de la siguiente manera, ¿no? Acá aplicando ya funciones de Excel, como te lo había enseñado de repente en su momento, o con lo que tiene que ver el interés, pago int, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta que lógicamente acá va a ser 12 menos 3, ¿cierto? 12 menos 3 en esta parte del número de periodos y el resto todo igualito, ¿no? Entonces, por ambos métodos sale lo mismo. Acá se dan cuenta, lo trabajé con pago principal, ¿no? Y de esa manera me está saliendo lo mismo, ¿no? Lo mismo trabaja como el caso anterior. Simplemente va a llegar a esta fila y lo único que hace es arrastrar. Pero tiene que seleccionar bien los datos. Entonces, hasta ahí hemos concluido con el caso 2, ¿sí? El caso pendiente. Caso 2, nos pedían el importe del pago mensual, es 1300.12 y el cronograma con sus 3 periodos de gracia. Muy bien,
Ahora pasamos al tercer caso, en donde nos dicen una persona solicita un préstamo por 35.000. Ahí está, 35.000. Bueno, voy a borrar ese punto. 35.000, yo recuerden que trabajo con unidades monetarias. Y ahí está, ¿no? Para pagarlo en 12 cuotas, número de periodos, 12 cuotas mensuales, o número de cuotas, 12 cuotas, a una tasa de interés del 60.10, ¿no? Es anual, 360, pero como me dicen que es mensual, los periodos de la cuota son de cada 30 días y el total son de 12 cuotas, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que calcular? Una tasa efectiva mensual. ¿Cómo lo hago? 1 más la tasa que tengo, que es anual, cierro y lo voy a elevar. Recuerde, usted lo tiene que elevar. En este caso, usted puede trabajar 1 sobre 12. Yo suelo trabajar 30 sobre 360 menos la unidad, ¿no? Y obtengo el 0.04, que si lo convierto, prefiero trabajarlo también con decimales, en tanto por 1, porque mire usted, me doy cuenta que no es 4, sino es 3.99, ¿no? Si usted regula acá un poquito más de intereses, por ahí le va a salir, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces elaboro, ¿cierto? Me piden el método alemán y hay que decir, me piden, ya calculé la cuota todavía no la calculo, perdón, calculé la tasa efectiva por los periodos y ahora voy a hacer el método alemán. Entonces, ¿cómo hago? Me piden acá determinar el valor de la cuota y si usted se percata, pues tenemos diferentes cuotas, ¿no? Entonces, me parece que acá debió ser determinar el valor de la cuota principal. Entonces, si me piden acá determinar el valor de la cuota principal, ¿no? Que sería mejor, porque las cuotas son diferentes, acá son diferentes. Todas estas serían mis cuotas, pero como lo he trabajado de la siguiente manera. Mira, vamos a borrar todo esto. Entonces, acá recuerde que tiene un saldo, ¿cierto? El saldo es de 35.000. La cuota, lógicamente, todavía no la va a calcular. El interés sí lo puede calcular. El interés es de manera similar a todos los anteriores, multiplicado por la tasa, ¿no? Esta tasa la voy a fijar y el saldo lo dejo ahí. Pero la amortización, ¿cómo lo calculo? La amortización sería el préstamo, ¿cierto? El principal. Lo voy a fijar y lo divido entre el número de periodos, que son 12. Y también lo fijo, ¿no? Porque esto va a ser lo mismo. Entonces, yo creo que ahí nos pedían calcular la cuota capital, ¿cierto? La cuota principal, y sería de 2.916.66. Pero pensemos, ¿no? Pensemos que nos están pidiendo, en este caso, calcular, bueno, si quiero el saldo ya empiezo, en este caso sería 35.000 menos lo que amortizo, ¿no? Para que vaya apareciendo ya mis intereses, ¿no? Hasta ahí, pues, gustosamente puede trabajar un programa de pago solamente teniendo estos tres datos: interés, amortización y saldo. Pero si quieres comprobar las cuotas, lógicamente acá ya es un tema de comprobación, pero no te va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque las cuotas acá son variables, ¿no? Las cuotas no son fijas. Por eso que este método alemán también es conocido, ¿cierto? Cuotas decrecientes, las cuotas empiezan a decrecer, o de amortizaciones constantes, ¿no? O de amortizaciones constantes. Entonces, ese es el método. Y en el último periodo, lógicamente, terminas de cancelar. Este método en Perú, para lo que son los bancos, el sistema financiero no se aplica, ¿no? Pero es bueno conocerlo. Es bueno conocerlo, ¿no? Faltó de repente el método americano, que sí se aplica en lo que es bonos, el cálculo del programa mediante bonos, pero no nos están generando, ¿no? De esa manera ya calculé el cronograma método alemán, ¿no? Aplicando el cronograma de plan de pago. Y yo acomodé acá porque si me pidieran el valor de las cuotas, tendría todas estas, serían las cuotas diferentes. Pero me parece que acá en la A determinar el valor de la cuota principal. Entonces sería 2.916. Muy bien. Continuando con el cuarto caso, me piden calcular si tiene dos proyectos. De inversión A y B, se solicita determinar el BAN y la información está junta, ¿no? Dice, no determine cuál es el proyecto viable. Entonces, esto es muy bueno porque para mí esto es algo sencillo, ¿no? Proyecto A, proyecto B, estos son la inversión del proyecto A, la inversión del proyecto B, flujo de caja 1, flujo de caja 2. Lógicamente, si voy a utilizar en este caso el CUC, esto sería un flujo de caja financiero, ¿no? Esto sería un flujo de caja financiero. ¿Por qué? Porque el flujo de caja financiero se descuenta a través del costo de oportunidad de capital. Entonces, para calcular el BAN,
lógicamente necesito lógicamente la inversión, ¿no? La inversión más la actualización, o sea, tengo que actualizar todos estos flujos futuros, lo tengo que actualizar al valor presente. ¿Lo puedo hacer de manera manual? Sí, lo puedo hacer de manera manual. ¿Cómo, profesor? De la siguiente manera, mire, 2000 dividido, ojo, 2000 dividido, ¿cierto? Entre 1 más la tasa que tienes acá. Cierras paréntesis y lógicamente lo vas a elevar a la 1. Mire, acá, a la 1. No sé si me dejo entender. Hasta ahí actualizas y lógicamente, porque la inversión ya está con negativo, pues lo copio simplemente y obtendría hasta ahí el primer valor, el primer flujo actualizado. Más, lógicamente ahora me van a decir el segundo flujo dividido entre 1 más la misma tasa, el 9%, cierras paréntesis y ya lo elevas. Perdón, acá lo vamos a elevar. Si lo elevas, me pidieron que lo trabaje de esta manera, lo voy a trabajar de esta manera y también de la siguiente manera, ¿no? Entonces mi van sería 780.74, ¿no? Y de manera muy similar, se va a trabajar el segundo proyecto, ¿no? De manera muy similar. Entonces quiero ver simplemente si cumple las condiciones, ¿no? Porque ya está esto, ¿cierto? Sería por acá. Lo voy a hacer todo. Sí, lo voy a hacer todo para que usted lo pueda visualizar. La inversión más, recuerde, este flujo de caja 1, tengo que actualizarlo, ¿cierto? Puedo aplicar yo alguna función del profesor Carlos Aliaga, lo puedo hacer, pero vamos a trabajarlo de esta manera, así, al 9%, lógicamente esto es anual, y lo vamos a elevar, ¿cierto? Vamos a elevarlo a la 1. Más, continuamos con el siguiente periodo, que está en E10, me parece, sí, E10, sería dividido, ¿cierto? Vamos a dividirlo entre 1 más la tasa de interés, lógicamente toda esa tasa de interés elevado a la 2. ¿Sí? Lo vamos a elevar a la 2, entonces al segundo periodo, ¿no? Y de esa manera ya tengo mis valores. Pero si quiero comprobarlo, profesor, ¿cómo lo hago, no? Eso lo hemos hecho de manera manual, pero lo puedo calcular con funciones financieras. Entonces, ¿qué hago? Simplemente voy a decir la inversión más, en Excel utilizas, para actualizar los flujos futuros utilizas el BNA. Entonces, el BNA que me pide, si yo me doy al FDX, el BNA me pide la tasa. Y la tasa de descuento de este flujo de caja financiero es del 9%. Lógicamente, ¿qué más obtengo? Los valores, me dice. ¿Qué valores vas a actualizar? Entonces voy a actualizar estos dos valores, ¿cierto? Estos dos valores que están acá. Y simplemente le voy a dar a aceptar. Y miren, me da 780.74. Si utilizo el mismo, copio la inversión, porque la fórmula me dice primero la inversión, o puede poner la inversión al final también, como he visto en algunos casos, no hay ningún problema. Trabaja con el valor, el BNA que devuelve los flujos futuros, ¿no? La tasa es del 9%, punto y coma, y actualizas estos valores, ¿no? Faltó cerrar, simplemente le pone aceptar, ¿no? Y si usted se percata, de manera manual también se trabaja, porque lógicamente son dos, pero si fueran varios, utilizo funciones financieras. Entonces, acá la alternativa no solamente es calcular el BAN, sino cuál es el proyecto viable. Entonces, el proyecto viable, lógicamente, si tú tienes, este es un BAN, pero como me dan esta tasa de acá, que es la tasa del Cook, esto sería un BAN F, un BAN financiero. Entonces, si el BAN financiero, lógicamente, es mayor a 0, se debe aceptar el proyecto, ¿no? Se debe aceptar el proyecto. Y en ambos obtengo un BAN superior a 0. Pero ¿cuál es el proyecto más viable? El que tiene mejor BAN. Entonces, este es el proyecto que tiene mejor BAN, por eso elegimos el proyecto A. ¿Y qué quiere decir de 780.74? Que puede ser millones. Quiere decir que, en este caso, los inversionistas, ¿cierto? En este caso estamos generando mayores riquezas. ¿Cierto? Mayores riquezas, está generando riquezas, porque lógicamente es mayor a 0. 780.74 se está construyendo valor. Entonces, esa sería la regla de decisión, ¿no? Se está construyendo valor, se está generando riqueza en 780.74. Eso es en respuesta a la pregunta número 4, ¿no? Pregunta número 5. Me piden ahora calcular según, acá dice inversiones, yo en vez de inversiones prefiero llamarle proyectos, pero podemos dejar ahí. Inversión 1 o proyecto 1, inversión 2 o proyecto 2, ¿no? Determinar, solicitar la TIR.
Entonces, primero analizo los flujos, todos estos son datos, pues se lo pinto con amarillo. Tenemos la inversión, en el momento 0 es la inversión, me genera el flujo de caja 1, cada una de las inversiones con su flujo, respectivamente, hasta llegar al flujo 4, ¿no? Este es igual el CUC, el 20%, el costo de oportunidad de capital. Entonces, de esta manera, estamos hablando también de un flujo de caja financiero. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Puedo calcular a TIR? Claro, calcular a TIR es sencillo. En Excel es fácil, si no tengo que interpolar manualmente, tendría que hacer una interpolación, pero vamos a usar el Excel, ¿no? Selecciono desde el momento 0 hasta el momento 4 y simplemente le doy a aceptar. Ahí voy a generar un arrastre para que se dé cuenta que ya calculé la TIR de la inversión 2 o el proyecto 2. Eso es totalmente sencillo. ¿Qué TIR puede elegir? ¿Qué TIR elegiría? ¿Qué TIR elegiría? Elegiría una TIR, la TIR lógicamente más alta, ¿no? La tasa interna de retorno más alta. Me genera mejores ganancias. Pero, lógicamente, la regla de decisión es acá, si el TIR es mayor que el CUC, lógicamente esto se acepta, ¿no? El proyecto se acepta. En ambos casos es mayor que el 20%, o sea, 59 es mayor que el 20%, se acepta. En este caso, ¿lo puedo aceptar? Sí. Miren, mi regla de decisión para ambos proyectos puede ser de la siguiente manera, ¿no? Con esto termino, sí, con esto termino. Y vamos a poner acá una función, sí. Vamos a utilizar una prueba lógica. Y voy a decir lo siguiente, ¿no? Prueba lógica. Si este TIR que está acá es mayor que el CUC, el proyecto se acepta. Sí, se acepta. Caso contrario, no aceptar. No se acepta, ¿no? Caso contrario, no se acepta. Simple, ¿no? Genero eso y ejecuto. Y miren que me sale, ¿no? En ese aspecto me está saliendo que se debe aceptar. Lo mismo con el segundo, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, en este caso, ahí tengo la prueba lógica, ¿sí? Algo tan sencillo. Si este TIR, el segundo TIR es mayor que el CUC, lógicamente acá lo vas a hacer, aceptar. Y por acá, no aceptar. Y ya está, ¿cierto? Entonces ya tengo una regla de decisión. ¿Y cuál elegiría? Ambos se aceptan. Lógicamente elegiría el de mayor TIR. Y sería el 59%, ¿no? Sería el proyecto 2. Pero ¿saben qué cosa? El mejor indicador financiero es este señor que está acá. Es el valor actual neto. ¿Por qué, profesor, es el valor actual neto? Porque lógicamente la TIR puede haber una TIR múltiple y por ahí me puede perjudicar las cosas, ¿sí? ¿Cuándo? Por ejemplo, si acá tengo, así hasta que el flujo fuera negativo. Miren, la cosa empieza a cambiar. Pero acá me está diciendo como hay dos momentos, un negativo, un positivo, un negativo, un positivo, un negativo, hay dos cambios, entonces voy a tener dos TIR. Entonces ahí había que calcularlo. Lo vamos a dejar así como le han generado. Pero el mejor, este es el mejor. El mejor es el BAN. Para calcular es el BAN. Sí, pero a ustedes les piden acá la TIR y en caso práctico no hay ningún problema. Y las empresas también calculan su TIR. Sí, entonces ya tengo hasta ahí, se acepta como regla de decisión. Si tienen alguna consulta, simplemente nos dejan su mensaje. Con ustedes estuvo en esta oportunidad Carlos Eduardo Pereira Chávez. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Por favor, si van a salir, usen mascarilla y usen su lámina, para que de esa manera se puedan proteger. Hasta luego, Dios los bendiga.